En una vida anterior, había un RPG de academia llamado Reversible, que amaba con todo mi ser. La historia consistía en estrechar lazos con las heroínas, pero esa no era la única razón por la que estaba tan absorto. Los elementos centrales del RPG y los numerosos finales alternativos basados en los niveles de intimidad eran muy elogiados. Quería ser como el protagonista del juego, Lucía. Era un héroe de origen humilde, un gran trabajador que se esforzaba por hacerse más fuerte para proteger a sus compañeros y enfrentarse al mal. Su viaje a través de la adversidad fue un faro de luz que iluminó mi propia vida sombría, una vida confinada a visitas al hospital y una cirugía inminente. Al final, tras un entrenamiento implacable, finalmente logró superar la diferencia de talento y derrotar al jefe final. Y ahora, he reencarnado como ese mismo jefe final. La revelación me golpea con la fuerza de un impacto físico. En este día, finalmente recuperé los recuerdos de mi vida pasada. Este personaje, Wolf von Branchy, nació en la familia noble más poderosa, bendecido con todos los talentos imaginables. Era un hombre arrogante y cruel, temido por todos por su abrumadora autoridad, un tirano que hacía lo que le placía en toda la academia. Pero al final, siempre era derrotado por el esfuerzo del protagonista. Estaba destinado a ser completamente destruido, a quedarse sin nada. El peso aplastante de este destino lo sume en el pánico. Se agarra la cabeza, gritando desesperado sobre qué se supone que debe hacer. Su segunda vida parece haber terminado antes de empezar. Golpea un espejo con las manos, su reflejo es una máscara de angustia. Su arrebato frenético es interrumpido por una voz desde la puerta. Una joven doncella, Mei Li, lo llama, joven amo. Le pregunta si la escuchó llamarlo hace un momento. Él se gira, sobresaltado por su repentina presencia. Ella lo mira con preocupación, mencionando que pensó que estaba a punto de decir algo. Le pregunta si tiene fiebre. Azorado, él le grita que no es nada de eso. Retrocede, con la voz afilada por una agresividad que no siente, ordenándole a su sirvienta que salga de su habitación de inmediato, amenazando con herirla si no obedece. Las crueles palabras lo conmocionan hasta la médula. Se tapa la boca, horrorizado por no haber querido decir algo tan horrible. Se da cuenta con pavor de que la personalidad del villano Vals está tan arraigada que ni siquiera puede hablar con normalidad. Mientras tanto, Mei Li simplemente lo observa, con una expresión de leve sorpresa. Sin embargo, su reacción no es de miedo. En cambio, una brillante sonrisa se extiende por su rostro mientras expresa su alivio, declarando que es bueno verlo de vuelta a su ser habitual. Su alegre aceptación lo deja completamente atónito. Añade despreocupadamente que le traerá un poco de té más tarde, aparentemente ajena a su crisis interna. Una vez que la puerta se cierra tras ella, se desploma en su cama con incredulidad. Su plan de actuar de otra manera, de ser más humilde, ya ha fracasado. Los arraigados patrones de habla del noble arrogante resultan imposibles de reprimir. Reflexiona sobre la reacción de Mei Li, dándose cuenta con un escalofrío de que para ella, su arrebato violento fue algo normal. Recuerda haberse comportado así antes, lo que confirma que ya está en el camino hacia la ruina. La situación parece absolutamente desesperada. Pero la desesperación da paso a la determinación. Razona que un héroe se enfrentaría a una crisis así de frente. Decidiendo que no puede permitirse el lujo de regodearse en la miseria, determina que su primer paso debe ser comprender su situación actual. Con un nuevo propósito, sale de la habitación. Camina por la gran finca, reconociéndola como el hogar de la casa ducal Brancé, una familia noble cuyo estatus solo es superado por la realeza. El enorme tamaño de la mansión es asombroso. Mientras avanza por un largo y vacío pasillo, comprende que en esta vasta residencia, él es el único habitante. Todo el personal, incluida Mei Li y las otras sirvientas que ve charlando en una habitación cercana, son sus asistentes personales. Las observa desde el umbral, reflexionando que cualquiera criado en un entorno tan privilegiado y aislado se volvería arrogante por naturaleza. Sin embargo, se recuerda a sí mismo que esta es su segunda vida, una segunda oportunidad que se le ha dado. Estaba junto a la ventana, una silenciosa resolución formándose en su interior. Ahora podía hacer cualquier cosa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Mei Li, quien se acercó alegremente con una bandeja que llevaba té y pudín. Ella se ofreció a llevarlo a su habitación, pero él, nervioso, le gritó que no entrara. Su repentino arrebato la hizo tropezar, enviando el servicio de té por los aires. Reaccionando con una velocidad asombrosa, se abalanzó hacia adelante, atrapando el plato de pudín con una mano mientras la estabilizaba con la otra, gritando una advertencia. Ahora sujeta firmemente contra él, ella levantó la vista con ojos grandes y sonrojados y balbuceó una disculpa. Él la miró, momentáneamente desconcertado por su repentina proximidad. Él retrocedió rápidamente, mostrando sus colmillos mientras adoptaba instintivamente su papel de villano. Le advirtió que tuviera cuidado, recordándole su naturaleza, pero luego le restó importancia al té derramado y le dijo que se fuera. Mei Li, nerviosa, le dio las gracias y se marchó a toda prisa. Mientras se alejaba, reflexionó sobre el incidente. Su personalidad original como Vals era ciertamente la peor, pero poseía habilidades físicas muy por encima de lo normal. Se le ocurrió una idea, quizás, con la mentalidad adecuada, podría usar este poder para convertirse en un héroe que nunca perdonaría las transgresiones de los demás. Siguió procesando su situación.
El hombre en el que se había reencarnado, Wolfsbranchi, tenía actualmente 13 años. La historia principal del juego estaba programada para comenzar en la academia cuando cumpliera 15. Eso le daba 2 años. Con este plazo en mente, supo que tenía que actuar ahora. Resolvió entrenar este cuerpo, desarrollar la fuerza para respaldar su comportamiento arrogante. Creía que convertirse en un héroe no era imposible. Su primer paso, decidió, sería centrarse en su acondicionamiento físico, e inmediatamente salió corriendo para empezar. Irrumpió en un salón, sobresaltando al mayordomo que estaba sentado dentro. «Abuelo», gritó, su voz resonando en el silencioso espacio. El mayordomo se puso de pie, preguntando qué sucedía. Valls lo reconoció como el que gestionaba todos los asuntos de la casa. Miró al anciano a los ojos y dejó clara su exigencia. Quería a los mejores tutores, tanto para la esgrima como para la magia. Luego preguntó si el mayordomo podía conseguirlos. En respuesta a la exigencia de su joven amo, los labios del mayordomo se curvaron en una sonrisa de afilados dientes. Cuestionó la petición, preguntando si Valls realmente se refería al mejor maestro, insinuando que había otra opción, quizás más adecuada. Su críptica pregunta sorprende a Valls. Él replica que es la primera vez que solicita entrenamiento, así que por supuesto que quiere lo mejor. Exige saber qué podría tener de malo, aunque un destello de admiración por la minuciosidad del mayordomo cruza su mente. El mayordomo resplandece de orgullo ante la confirmación de su amo. Declara que encontrará un tutor digno del potencial del joven amo y que lo convocará lo más rápido posible. Mientras el mayordomo habla, la expresión de Valls se agria. Resuelve internamente hacer que el mayordomo deje de llamarlo joven amo, insistiendo en que ya no es un niño y desea que se dirijan a él apropiadamente. Se da la vuelta bruscamente. Mientras lo entiendas, dice Valls, con la mano temblando ligeramente mientras camina hacia la puerta. El mayordomo se inclina profundamente, diciendo en voz alta que transmitirá el mensaje con la máxima seriedad. Con un portazo, Valls se ha ido. Valls aprieta el puño, con el rostro contraído por la frustración. Maldice para sus adentros la arrogante personalidad que ha adoptado, reconociendo que se encuentra en una situación que él mismo ha creado. Con un suspiro, se resigna al hecho de que simplemente tendrá que acostumbrarse. Él se da la vuelta, ofreciendo una rápida disculpa a Mei Li por su mala actitud antes de dirigirse por el pasillo. A su espalda, Mei Li lo ve marchar, con expresión nerviosa. Entonces, se arma de valor y decide que es hora de una sesión de estrategia en su habitación. Una semana después, 2 figuras llegan a la finca. Se presentan como Darilla, un instructor de espada, y Magis, una instructora de magia, convocados para entrenar a Valls. Darilla, un hombre robusto con perilla, da un paso al frente y se dirige directamente al joven noble. Él y Magis ofrecen sus saludos. Darilla se inclina entonces hacia su compañera, susurrando que Valls parece ser incluso más mocoso de lo que le habían hecho creer. Valls oye el comentario y su expresión se endurece ante el desaire. Sus manos se cierran en puños a los costados. Sabe que, dados los rumores sobre él, la respuesta adecuada sería inclinar la cabeza con humildad. Sin embargo, una lucha interna se lo impide, se encuentra físicamente incapaz de realizar el gesto. En lugar de eso, rompe la tensión con una sonrisa afilada y arrogante. Declara que simplemente tendrá que esforzarse al máximo para estar a la altura de su altiva reputación y solicita formalmente su instrucción. Darilla comenta secamente que su actitud es tan grosera como se anunciaba. El instructor de espada se vuelve hacia Magis y le pregunta si ella también está irritada. Magis, apartando la mirada con aire displicente, responde que no le molesta especialmente. Reconoce que ambos hombres están claramente molestos, pero señala que probablemente fueron contratados por una suma considerable. La paciencia de Darilla se agota. Declara que si Valls insiste en ser arrogante, él responderá de la misma manera. Con una expresión furiosa reflejada por Magis, reta a Valls a comenzar su combate de práctica de inmediato. Le grita a Valls que lo ataque con todo lo que tiene. Una sonrisa de confianza se dibuja en los labios de Valls mientras acepta el desafío. Reflexiona que ese fue el momento en que sus caminos se cruzaron por primera vez, un encuentro que no estaba seguro de si celebrar o lamentar. Un mes después, los frutos de su polémico comienzo están a la vista. Valls y Darilla están enzarzados en un feroz combate, sus espadas chocando en una brillante lluvia de chispas. Se esfuerza contra la espada de su instructor, negándose a ceder. A los pocos días de dominar las formas básicas, había comenzado su entrenamiento individual con Darilla. El instructor se burla de él, preguntándole si eso es todo lo que puede hacer, pero Valls le responde con un rugido desafiante, exigiendo una pelea de verdad. En respuesta al desafío, Darilla se mueve con un repentino estallido de velocidad, su figura se vuelve borrosa. Antes de que Valls pueda procesar por completo el movimiento, su instructor ya está sobre él, asestándole un sólido golpe en la cabeza con el pomo de su espada. Sonríe con malicia, burlándose de la mirada afilada de Valls. El joven noble aprieta los dientes, declarando que por supuesto que se vería afilado. Desde la distancia, el personal de la casa observa el implacable combate. El mayordomo observa con una sonrisa de satisfacción, comentando a las criadas que, a pesar de sus impresiones iniciales, Valls posee una determinación sorprendente. Confiesa que nunca ha visto al joven amo tan dedicado, sintiéndose seguro de que, a este ritmo, se convertirá en una excelente cabeza de familia.
Sin embargo, otra criada ofrece una perspectiva diferente. Explica que el padre de Vals ha vivido separado de él desde que era un niño pequeño, un hecho que parece preocuparla. El mayordomo escucha esto y reflexiona en silencio. Cree que ahora lo entiende, la actitud agresiva de Vals no es más que una fachada para ocultar una profunda soledad. Meili se vuelve hacia él, de acuerdo con su evaluación. Añade que su forma dura de hablar a menudo hace que la gente malinterprete sus verdaderas intenciones. Sin ser consciente de su conversación, Vals continúa su entrenamiento con feroz determinación, jurándose a sí mismo que se convertirá en alguien verdaderamente espléndido. Desde una ventana cercana, las dos criadas lo observan. Meili declara su fe inquebrantable en él, y la otra criada está de acuerdo, admitiendo que, aunque su lenguaje es rudo, no es una mala persona. El apoyo silencioso de Meili estalla entonces en un fuerte y entusiasta grito de ánimo. Durante su entrenamiento con la espada, Vals se abalanzó sobre su instructor, Darilla, gritando con frustración que ni siquiera lo estaba tomando en serio. Su embestida fue recibida con una rápida derrota. Darilla lo derribó al suelo sin esfuerzo, comentando su buen progreso, pero señalando que aún era insuficiente. Tendido en el suelo, Vals admitió su derrota una vez más, reconociendo que aún no había ganado ni un solo combate. Darilla, sin embargo, lo animó a tener confianza, afirmando que su progreso era realmente notable. Vals solo pudo chasquear la lengua con fastidio. Más tarde, su instructora de magia, Magis, lo encontró recuperando el aliento. Ella sugirió que, como estaba cansado, podrían posponer su lección, pero Vals se negó, pensando que no podía rendirse ahora después de una sesión tan agotadora. Se puso en pie, declarando que no podía permitirse perder aquí, ya que todo este entrenamiento era para convertirse en un héroe. Magis sonrió, complacida con su determinación. Luego se volvió hacia ella, listo para el siguiente desafío, y preguntó cuál sería el siguiente paso en su entrenamiento mágico. Con una sonrisa pícara, ella anunció que era hora de activar su magia elemental, una revelación que claramente lo sobresaltó. Ella explicó que sus lecciones anteriores se habían centrado en construir su base de magia no elemental, la cual ahora convertirían para que coincidiera con su atributo innato. Enumeró los elementos comunes, tierra, agua y fuego, y el raro atributo, ninguno, despertando una sensación de emoción en Vals al reconocer esto como una parte fundamental del sistema de poder del mundo. Para demostrarlo, Magis aplastó de repente un orbe oscuro y palpitante en su mano. Mientras goteaba una sustancia negra, reveló que su propio atributo era veneno, admitiendo que era uno poderoso. Vals observó, atónito por la demostración. Continuó su explicación, con una leve sonrisa en los labios. Los atributos, dijo, son tan variados como las propias personas, existiendo muchos tipos raros como ceniza o pantano, una información que confesó no compartir con cualquiera. Su explicación continuó, se dice que un atributo mágico revela la verdadera naturaleza de una persona. La sola sugerencia de tal cosa hace que la expresión de Vals se endurezca. Él expresa su sorpresa, cuestionando cómo podría saber tal cosa. Magis aclara que, si bien comúnmente se piensa que los atributos son aleatorios, la verdad es diferente. La creencia de que reflejan el verdadero ser, explica, fue una enseñanza transmitida por los héroes de antaño. Ella detalla que entre ellos existen dos atributos especiales, el resplandor de la esperanza del héroe y el resplandor de la desesperación del señor de los demonios. Estas dos fuerzas opuestas se manifestaron por primera vez en el mundo hace un siglo. Esta historia es profundamente personal para Vals. Como el jefe final en la historia del mundo y descendiente del señor de los demonios, un hecho revelado solo al final del relato, su verdadera naturaleza está destinada a manifestarse. El atributo de la oscuridad debería ser suyo por derecho. Magis lo saca de sus pensamientos, instándolo a que intente manifestar su atributo. Vals acepta con vacilación. Cierra los ojos y se concentra, comprendiendo que la clave es convertir su magia basándose en la imagen en lo más profundo de su corazón. Al liberar su poder, una brillante esfera de luz se forma entre sus manos, haciendo que abra los ojos de golpe con incredulidad. El brillante resplandor provoca gritos de asombro de todos los que observan. Meili, el mayordomo, Darilla e incluso Magis miran atónitos, reconociendo todos el atributo de la luz. Vals está igual de estupefacto, preguntándose si su naturaleza original ha cambiado de alguna manera, si él mismo ha cambiado. Este resultado es desconcertante, ya que cada atributo tiene sus propias características distintivas. El atributo de veneno de Magis disuelve la materia, el fuego quema y la tierra altera el propio terreno. El atributo de la luz, en cambio, es único. Aunque no parezca poderoso por sí solo, su verdadero valor reside en la amplificación. Eleva las habilidades base de todos los aliados, inspirándolos a luchar con mayor fuerza. Es un poder digno de un héroe, un poder como el sol, y la idea de que Vals pueda poseerlo parece imposible. Sus compañeros corren hacia él, gritando elogios y asombro. Abrumado por su reacción, Vals solo puede mirar el tenue rastro de luz que se desvanece en su palma, completamente desconcertado. Se quedó mirando su mano, todavía recuperándose de la extraña sensación. Se sentía como todo lo contrario al poder oscuro que esperaba. Su instructor de espada, Darilla, notó su distracción y le preguntó qué pasaba. Vals lo descartó rápidamente, afirmando que solo era su imaginación. En respuesta, Darilla sonrió y propuso que lo probaran de inmediato con un combate práctico.
Declaró que él sería el oponente de Vals, afirmando que era la única manera de entender realmente el nuevo poder. Su instructora de magia, Magis, observaba con sorpresa mientras Darilla insistía, explicando que aún no le había enseñado a Vals qué hacer en esta situación. Aceptó el desafío con una sonrisa afilada y confiada, mostrando sus colmillos mientras agarraba la empuñadura de su espada de práctica. Momentos después, se encontraron uno frente al otro en el patio, observados por Mei Li y el resto del personal de la casa. Vals cerró los ojos, respirando hondo para concentrar su energía, mientras Darilla lo observaba atentamente, tragando saliva con anticipación. Poniendo una mano sobre su pecho, activó su habilidad, Luz, refuerzo corporal. Comprendió de inmediato que al convertir la magia al atributo de luz, la mejora resultante era incomparablemente mayor que cualquier refuerzo normal. Con una oleada de poder, se lanzó hacia adelante. La velocidad explosiva tomó a Darilla completamente por sorpresa. Antes de que el instructor pudiera reaccionar por completo, la espada de Vals chocó contra la suya con una fuerza tremenda, y el impacto resonó por todo el patio. El golpe hizo que Darilla derrapara hacia atrás, luchando por mantener el equilibrio. Gruñó con incredulidad, reconociendo que aunque el atributo de luz fuera rudimentario, esta era una clara victoria para. Antes de que pudiera terminar de pensar, Vals apareció de repente a su lado, inclinándose cerca. Con una sonrisa triunfante y malvada, le susurró directamente a su instructor, mi victoria, Darilla. Con su espada ahora presionada contra la espalda de Darilla, el combate estaba decidido. Darilla se quedó paralizado por la conmoción, murmurando que este era el poder del atributo de luz. Los espectadores estaban igualmente atónitos. Darilla admitió su derrota y Vals bajó su arma, mirando al suelo con una expresión compleja. El momento de calma se rompió cuando Vals echó la cabeza hacia atrás y estalló en una carcajada fuerte y maniática. Gritó que por fin lo había conseguido después de tanto tiempo. Un Darilla desconcertado exigió saber de qué se reía. Magis le explicó con calma a una confundida Mei Li que Vals simplemente estaba eufórico por haber vencido finalmente a su instructor. Al oír esto, Vals le espetó a Magis que se callara, con el rostro sonrojado por la emoción. Se yergue ante sus instructores, con el brazo izquierdo ahora vendado por el intenso combate. Darilla le da una palmada en el hombro, elogiando su duro trabajo, mientras Magis sonríe, coincidiendo en que sus esfuerzos han dado sus frutos. A pesar de los elogios, un atisbo de incertidumbre cruza su rostro. Los elogios parecen abrumarlo. Azorado, les grita que se callen y los reta a otro combate, aunque un silencioso, gracias, se le escapa de los labios. Su arrebato atrae la atención de los presentes. Mei Li lo llama por su nombre y observa con una sonrisa que parece estar pasándoselo muy bien. Darilla acepta el desafío de buen grado y le promete entrenar con él cuando quiera. Cerca de allí, Mei Li se percata de la reacción del viejo mayordomo. Se vuelve hacia él con preocupación al ver que se le llenan los ojos de lágrimas. Él se disculpa, abrumado por la emoción al ver el progreso del joven amo. Ese día, un profundo sentimiento se apoderó de la casa. Se seca una lágrima con un pañuelo mientras una suave sonrisa se dibuja en su rostro. El mayordomo sintió una serena alegría al ver a Vals tan entregado y animado, un sentimiento que Mei Li compartía claramente mientras observaba a su lado. Haciendo a un lado el sentimiento persistente, Vals se da la vuelta y se dirige a la mansión, declarando que es hora de cenar. Mientras Mei Li y el mayordomo hablan de prepararle el baño, él reflexiona. Un futuro en el que pudiera ser más honesto podría ser agradable, pero se recuerda a sí mismo que tiene un camino diferente que recorrer. Empuja las grandes puertas con renovado propósito. Una sonrisa siniestra se extiende por su rostro mientras avanza por el largo pasillo. Reafirma su resolución, no importa si le espera un futuro de destrucción, ha decidido seguir por el camino que ha elegido. Esa noche, una risa inquietante resuena desde la mansión, rasgando el aire silencioso. Afuera, Mei Li y otra doncella escuchan, una de ellas comenta con un toque de desconcierto que su joven amo parece estar de muy buen humor. Mientras tanto, en otra parte de la finca, Darilla está sentado a solas en una habitación tranquila, cuidando su brazo vendado. Su soledad se ve interrumpida por un suave golpe en la puerta. Magis entra, con una botella de vino y un plato de salami y queso. Anuncia que esta noche es para beber, y Darilla observa que parece haber conseguido unas buenas provisiones del mayordomo. Con una sonrisa cómplice, ella se ofrece a acompañarlo. Se sentó frente a Darilla, quien comentó que, para ser un mocoso, Vals ciertamente tenía una boca sucia. Magis preguntó por el joven amo, mencionando que lo que había oído de él no coincidía con la realidad. Darilla sintió, confirmando su observación. Él profundizó en los rumores que rodeaban a Vals, la llamada escoria de la casa Bransee. El chico era famoso por eludir sus deberes y delegarlo todo a los mayordomos, por ser cruel con las sirvientas y por actuar en general como un niño mimado. Sin embargo, a Darilla le parecía increíble que un simple niño de 13 años poseyera tal determinación y además un atributo de luz. Golpeó la mesa con la mano, exclamando que el poder del chico era prácticamente hacer trampa, especialmente para alguien que nunca había luchado antes. Magis simplemente sorbió su vino, divertida por su arrebato. Tomándose un momento para calmarse, volvió a llenar su copa. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa, declarando que dominar tal poder en un instante era nada menos que monstruoso.
Con una sonrisa de confianza, predijo que si Valls continuaba a este ritmo durante 2 años, el chico sin duda lo superaría. Tomó un sorbo pensativo de su vino, reconociendo en silencio que las habilidades de Valls estaban, en efecto, fuera de lo común. Luego añadió su propia evaluación, afirmando que su poder mágico también era anormal. Solo en términos de volumen, explicó, ya superaba el nivel de un mago de alto rango. Darilla soltó una carcajada ante la revelación. Continuó con su reflexión, postulando que, dado que el cielo rara vez concede 2 dones, uno debe mirar a la persona que creó a Valls para entenderlo. Creía que, mirando hacia atrás, se podría comprender el origen tanto de su talento como de su terrible actitud. Darilla, sin embargo, parecía tener una idea diferente, murmurando una negación en voz baja. Su respuesta tomó a Magis por sorpresa. Su mirada se posó en su mano vendada, que sostenía la copa de vino. Tuvo una premonición, un fuerte presentimiento de que cuando las dos mitades dispares del chico finalmente se convirtieran en una, Valls podría ser capaz de cambiar el mundo entero. Los recuerdos de Guido y Meili se entrelazan. Valls, nacido con un inmenso poder mágico, fue marginado desde joven, con un futuro de dificultades casi garantizado. En respuesta, se dedicó a un entrenamiento implacable. Sin embargo, Meili reflexiona que siempre pensó que este aspecto de él estaba perfectamente bien. Ella continúa su explicación con una expresión alegre, recordando un cambio significativo. Valls, dice, decidió entrenar de forma independiente, llevando su cuerpo al límite a diario hasta quedar completamente agotado. Fue durante este régimen agotador que despertó un talento raro, la magia del atributo luz. Su voz se llena de admiración al declarar que su dedicación es maravillosa. Luego recuerda un incidente en el que, tras ser llamado mago débil, se inclinó humildemente y se disculpó con otra sirvienta, un acto que la sorprendió en ese momento. Pero ahora, entiende que estaba equivocada en aquel entonces. Con una sonrisa de complicidad, concluye que el joven amo es, de hecho, el tsundere definitivo, una persona que esconde su lado tierno detrás de un exterior duro. La acusación provoca una negación brusca y nerviosa de Valls, cuyos dientes afilados brillan con indignación. Él protesta, pero Meili continúa su análisis con convicción. Explica que su personalidad externa es simplemente un escudo nacido para proteger su corazón verdaderamente amable, un rasgo común entre los abrumadoramente poderosos que se encuentran aislados de los demás. Con las manos firmemente sobre el corazón, hace un voto silencioso y resuelto. Solo ella será quien apoye al joven amo, asegurándose de que nunca tenga que estar solo. Se convertirá en su aliada más devota. Su determinación es absoluta, le servirá incondicionalmente. Aflora un recuerdo de ella observando al joven Valls desde lejos, un sentimiento de profunda protección, casi maternal, floreciendo en su interior mientras él entrenaba. El presente encuentra a Valls en un entorno completamente diferente, una lujosa fiesta en la finca del duque Gradoy. La reunión es un evento exclusivo para las 10 familias nobles más prominentes del reino de Alsaría. Vestido formalmente, Valls está visiblemente tenso, y sus pensamientos internos revelan que nunca ha experimentado un evento tan opulento, ni siquiera en su vida anterior. Mientras se abre paso por el salón abarrotado, choca de repente con alguien. Una joven de largo cabello suelto tropieza hacia adelante, cayendo directamente sobre él. Ambos quedan completamente sorprendidos. Ella retrocede de inmediato, inclinando la cabeza en una ráfaga de disculpas. Dirigiéndose a él como Valls ama, lamenta su terrible grosería. Valls solo puede mirar, desconcertado por el repentino e íntimo encuentro con la joven, Francesca. Le ofrece una disculpa formal a la joven, que inclina la cabeza a cambio. Internamente, lamenta que su terrible reputación parece haberse extendido por todo el país. Mientras ella tartamudea, su expresión se tuerce en una sonrisa amenazante. Se da cuenta de que esta es una oportunidad perfecta para empañar aún más su nombre. Un pensamiento oscuro cruza su mente, debería matarla y acabar con esto de una vez, todo estaría bien. Su aura intimidante es demasiado para ella. La joven suelta un grito aterrorizado y huye, disculpándose profusamente mientras desaparece entre la multitud. Al quedarse solo, murmura una maldición entre dientes, molesto. Regresa a su mesa, chasqueando la lengua con frustración. Se pregunta brevemente dónde ha visto antes a esa chica, pero descarta el pensamiento, admitiendo que de todos modos no estaba de humor para esta fiesta. Siente el peso de las miradas de los demás, como si lo vieran como una figura de autoridad. De repente, una voz interrumpe el murmullo del salón, pidiendo la atención de todos. Un foco de luz ilumina la parte superior de la gran escalera. Valls se gira, preguntándose a qué se debe la conmoción. La figura bajo la luz, un joven con un llamativo cabello blanco y negro, agradece a los invitados por asistir. Se presenta con un gesto grandilocuente como Nicola, el hijo mayor de la casa ducal Gradoy. Valls observa, con un atisbo de reconocimiento en su rostro. Inmediatamente recuerda el nombre. Nicola es un personaje del juego que aparece después de la ceremonia de ingreso a la escuela. Valls se pregunta por qué hace su aparición ahora. Nicola anuncia que tiene una importante declaración que hacer y le hace un gesto a una joven para que se adelante. Cuando ella se une a él, Nicola la presenta como su prometida, Lilia Sofia de la casa del vizconde Sofia. En ese momento, todo encaja para Valls. Se da cuenta con certeza de que este es ese evento. Sin previo aviso, Nicola empuja violentamente a Lilia, haciéndola caer al suelo.
Mientras ella grita su nombre en estado de shock, él declara en voz alta que rompe su compromiso, aquí y ahora. La señala, dirigiéndose a la multitud atónita. Proclama que Lilia le ha sido infiel y que es un hecho innegable. Para demostrarlo, afirma tener pruebas en un informe que fue entregado en su mansión. La mente de Val se aceleró al reconocer la escena que se desarrollaba ante él. Este era un evento crucial del juego que recordaba. Lilia, la heroína principal, era un personaje cuyo compromiso se rompía al principio de la historia, dejándola marginada. Recordó que se suponía que el protagonista del juego era quien debía tenderle la mano y salvarla de esta humillación pública. De vuelta al presente, la furiosa voz de Nicola cortó el atónito silencio del salón. Exigió saber dónde había ocurrido el preludio de este compromiso roto, y luego le gritó a Lilia, preguntándole si podía presentar pruebas de su inocencia en ese mismo instante. Lilia solo pudo quedarse allí, temblando y sin palabras. Él continuó su asalto verbal mientras Vals observaba, apretando el puño. Vals entendió el plan a la perfección. Nicola estaba rompiendo el compromiso con Lilia para poder casarse con su verdadera amante. La infidelidad era una completa invención, un informe calumnioso inventado con otros nobles para justificar sus acciones. Sus crueles palabras la golpearon, dejando a Lilia inclinando la cabeza en señal de derrota. Vals se dio cuenta de que Nicola estaba declarando públicamente a su nueva pareja para que la sucesión de relaciones pareciera más aceptable para la multitud reunida. Ella era, en ese momento, una víctima total, aislada en el vasto y silencioso salón mientras el sonido de sus propios y suaves pasos resonaba a su alrededor. El silencio pronto se rompió por los susurros de los otros nobles. Lilia escuchó su cruel consenso, debía abstenerse de asociarse con su ex prometido y todos los lazos debían cortarse. Ella se estremeció, las palabras la hirieron. Al otro lado del salón, Nicola sonrió con malvada satisfacción, habiendo anticipado exactamente este resultado. Vals, sin embargo, observaba la escena con una expresión sombría y decidida. Sabía que sus acciones aquí alterarían drásticamente su propio destino, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Una luz brillante estalló de repente en el centro de la sala, una granada aturdidora. Los invitados gritaron conmocionados y confundidos mientras Vals activaba una habilidad, mejora corporal de luz. En el caos resultante, se movió con una velocidad cegadora. Antes de que Lilia pudiera procesar lo que estaba sucediendo, fue arrastrada a sus brazos. Dejó escapar un pequeño grito de sorpresa mientras se la sostenía con firmeza, ordenándole que levantara la cabeza. Una persona inocente, afirmó, no debería ser avergonzada más. Luego la levantó por completo, sosteniéndola en brazos en medio de un remolino de pétalos de rosa ilusorios. Lilia miró a su rescatador, con la mente en blanco por la conmoción, solo capaz de balbucear un sonido interrogativo. Sostiene a Lilia con firmeza mientras la multitud murmura conmocionada. Desde el escenario, Nicola Grado lo señala, con la voz temblorosa de rabia mientras exige saber por qué Vals von Brandse está allí. Vals responde con frialdad, preguntando si hay alguna razón por la que no debería estarlo. Dirigiendo su atención a la aturdida mujer en sus brazos, se mofa de que debería ser obvio, ella es, por supuesto, su pareja para la velada. Lilia solo puede devolverle la mirada, totalmente desconcertada por la declaración. Sus palabras llegan a Nicola, cuyo rostro se contrae de furia. Vals responde a la mirada con una sonrisa afilada y confiada, cuestionando por qué a Nicola debería importarle, dado que fue él quien rompió su compromiso. Enfurecido, Nicola ruge que no perdonará este insulto y ordena a sus guardias que capturen al necio. Los hombres con armadura avanzan, pero Vals evalúa la situación, pensando que aunque son muchos, su esgrima mejorada con luz debería ser suficiente. Mira a Lilia, que tropieza ligeramente. Le dice con firmeza que no vacile y que se quede cerca de él solo por un momento. Con esa seguridad, salta a la acción. Una brillante espada de luz pura se materializa en su mano mientras salta sobre los guardias, su arma descendiendo en un arco rápido y resplandeciente. El enfrentamiento termina en un instante. Todos los guardias están de rodillas, sus espadas retumbando en el suelo, completamente desarmados sin recibir ni una sola herida letal. Aterriza con elegancia, volviéndose hacia Nicola con Lilia a salvo detrás de él. Llama a Nicola necio, afirmando que sus guardias no son rivales para él. Nicola solo puede devolverle la mirada, con el rostro convertido en una máscara de conmoción e ira impotente. Su compostura finalmente se hace añicos. Nicola lo señala con un dedo tembloroso, gritando por qué Vals interfiere en sus asuntos, su voz se quiebra en una risa maníaca que resuena por el silencioso salón. Ignorando el arrebato, Vals decide que las cosas se han vuelto lo suficientemente extrañas. Con un rápido movimiento, levanta a Lilia en sus brazos, al estilo nupcial. Mientras una noble cercana jadea de asombro, él le sonríe a Nicola y lo llama idiota antes de darse la vuelta para marcharse. La lleva lejos de la multitud atónita, inclinándose hacia ella con una sonrisa malvada. Le dice a la sorprendida Lilia que, por este momento, se alegra de haber reencarnado como Vals, declarándose un hombre perverso. Ella lo mira, con los ojos muy abiertos en una mezcla de miedo y confusión mientras sus palabras quedan suspendidas en el aire. Mientras continúa su paso confiado fuera del salón, mira hacia atrás al tembloroso Nicola y proclama que simplemente hace lo que le place, tomando lo que quiere. Nicola se queda completamente sin palabras.
Para cubrir su escape, una brillante granada de luz estalla en lo alto de la gran escalera, cegando momentáneamente a todos los que quedan en el salón de baile. Momentos después, han desaparecido. Dentro de un lujoso carruaje que se aleja de la finca, Vals y Lilia ahora están acompañados por la sirvienta, Meili. Meili le pregunta a su amo cómo fueron las cosas, y él responde con indiferencia que fue simplemente el curso natural de los acontecimientos. Luego se vuelve hacia la aturdida Lilia y le dice bruscamente que hable con claridad. Su aturdimiento se rompe, pero no con miedo. Sus ojos de repente brillan con corazones mientras una asombrosa revelación la ilumina. Pregunta en voz alta, a nadie en particular, si se ha enamorado. Junta las manos, con el rostro sonrojado de adoración. Recuerda sus acciones, rescatarla, su poder para derrotar a los guardias en un instante y, sobre todo, su actitud arrogante. Fue demasiado, se había enamorado de él por completo. Vals, sin embargo, la mira con absoluta incredulidad. Abrumada por esta nueva devoción, se abalanza sobre Vals, agarrándolo por las solapas y rogándole que la tiña de sus colores. Sorprendido, Vals la empuja hacia atrás, exigiéndole que se aleje de él mientras Meili observa conmocionada. Se pregunta si así es como se supone que debe comportarse el personaje de Lilia. Meili da un paso al frente y le pregunta con severidad a Lilia cuál es su relación con su amo. Lilia, todavía perdida en una neblina romántica, reflexiona internamente que, aunque la sombra de Charlotte había roto su compromiso y se suponía que debía ser fría y desconfiada, no pudo evitar enamorarse de él después de que la rescatara con tanta audacia. Dentro del carruaje, Val sujeta a Lilia por los hombros, intentando apartarla. Con una expresión tensa, insiste en que solo están comprometidos y no tienen ninguna otra relación, tratando de sofocar sus avances. Mientras este tenso intercambio se desarrolla, Meili observa con gran atención. Se había estado preparando para este momento, anticipando la necesidad de confirmar la naturaleza de su relación, pero se da cuenta de que la conversación se está desviando hacia un territorio inesperado. Ella da un paso al frente, dirigiéndose directamente a la noble con una firme declaración: Lilia no puede casarse con él. Atónita, Lilia exige saber a qué se refiere. Meili aclara que, como Vals aún no la ha elegido, no puede ser reconocida como su prometida. Lilia balbucea en protesta, recordándole a Meili que fue Vals quien la sacó a rastras de la fiesta. Cuestiona la afirmación de la sirvienta, exigiendo saber si es realmente cierto, mientras Meili la mira con una expresión de mareo y agobio. Su discusión es interrumpida por el grito furioso de Vals para que se detengan. Sin inmutarse, Lilia declara que no le importa y que quiere quedarse con él. Exasperado, Vals la llama tonta y le ordena que se vaya a casa de inmediato. Él continúa, llamándola un estorbo y diciéndole que discuta la situación con Nicola con sus padres. Para su sorpresa, Lilia se acerca, malinterpretando sus palabras como un desafío. Pregunta dulcemente si todo estará bien una vez que obtenga el permiso de sus padres. Su persistencia solo aumenta mientras le agarra del brazo, preguntando desesperadamente qué debe hacer para estar con él. Vals, acorralado y frustrado, responde sin rodeos que no tiene ni idea. Su energía frenética se suaviza en una súplica silenciosa y entre lágrimas. Lilia lo mira, con los ojos brillantes, y susurra que solo quiere estar con él. Su determinación finalmente se quiebra. Con un suspiro de resignación, Vals le dice que está bien, siempre que obtenga el permiso, y que si lo entiende, debería irse a casa. Llena de alegría, Lilia sonríe y responde con un alegre y rotundo sí. Con el asunto zanjado, el carruaje se aleja. Lilia se apoya en él, satisfecha, mientras Vals reflexiona sobre la situación. Duda que sus padres en la finca Lienart le den permiso tan fácilmente, pero sabe que se volverán a encontrar en la academia. Por ahora, decide simplemente esperar con ansias ese momento. Él había pensado que el asunto estaba zanjado. Durante su entrenamiento de esgrima, Vals dejó escapar un suspiro de cansancio, creyendo que había lidiado con éxito con la persistente noble. Su breve momento de alivio fue interrumpido por un acontecimiento imprevisto que le hizo pronunciar una única y confusa sílaba. Unos días después, un carruaje llegó a la finca de los Aston. Lilia Sofia salió de él, radiante de pura alegría y rodeada de equipaje. Acompañada por un asistente de aspecto severo, saludó alegremente a un atónito Vals en la distancia. Lord Walls, exclamó, con la voz llena de emoción. A partir de hoy, estaré a su cuidado como su prometida. El destino de ambos acababa de dar un giro dramático e irreversible. En una casa demasiado vasta para una sola persona, Walls von Ashton se sienta solo en una larga mesa de comedor, empequeñecido por la pura opulencia de la habitación. Ante él yace una comida lujosa, un gran festín de pasteles, frutas y bollería, pero él permanece aislado en el gran escenario. Su soledad es interrumpida por Lilia Sofía, quien se acerca con una sonrisa radiante. Sosteniendo una cucharada de comida, le pregunta dulcemente si Lord Walls le permitiría darle de comer, refiriéndose a sí misma como su linda prometida. Él mira al vacío, completamente desconcertado por sus palabras. El mundo parece disolverse a su alrededor en un telón de fondo cósmico mientras una sola pregunta resuena en su mente: ¿prometida? Volviendo a la realidad, retrocede, nervioso e irritado. Grita que puede comer solo y le dice que está siendo demasiado servicial, mientras Lilia lo mira, ligeramente sorprendida por su arrebato. Su determinación no flaquea, simplemente se ofrece a servirle en su lugar.
Esto solo alimenta su frustración y él le grita que deje de ser tan ruidosa, preguntándose internamente cómo la situación llegó a este punto. Sus pensamientos retroceden varias horas a un jardín soleado. Recuerda haber confrontado a Lilia, gritando con incredulidad después de que ella declarara que, a partir de hoy, era su prometida. Él le había exigido saber de qué estaba hablando. En ese momento, Lilia le había presentado alegremente un regalo, explicando que había recibido permiso para su compromiso. Se mostró una carta de su padre, Snyder, agradeciendo a Vals por salvar a su hija y declarando que la carta misma era el contrato de compromiso oficial. Su instructora de magia, Magis, había observado con una sonrisa, felicitándolos. El recuerdo le provoca una reacción visceral. Su mano aprieta la tela de su camisa, sus nudillos blancos por la tensión mientras un sonido ahogado se escapa de sus labios. Su mente se acelera con las implicaciones. Se pregunta por qué aceptaría esto, recordando que se suponía que los padres de Lilia desconfiaban de él y que este compromiso debía romperse. Una horrible revelación lo golpea, la salvó, y ahora se enfrenta a la versión afectuosa, de Lilia de la segunda mitad de la historia, una desviación completa de la trama establecida. Abrumado, Val se vuelve hacia sus instructores, Darilla y Magis, exigiendo saber si esta joven es realmente su prometida. Darilla lucha por reprimir la risa mientras Magis observa con diversión. Lilia, siempre alegre, sugiere que lo discutan durante el almuerzo. Derrotado y enfurecido, Vals le espeta que haga lo que le plazca. A pesar de su arrebato anterior, se sirve una comida suntuosa. Lilia Sofía, habiéndola preparado ella misma, lo observa con expectación esperanzada, mientras Meili mira con un toque de irritación, preguntándose por qué a su amo le sirve comida esta noble en particular. Ella le ofrece suavemente una cucharada, preguntándole qué le parece. Con una mueca de desgana, él acepta el bocado, con los ojos fuertemente cerrados en señal de desafío. Su expresión cambia inmediatamente a una de sorpresa. Declara que, con toda honestidad, no solo está bueno, está delicioso. Lilia, al oír esto, se muestra visiblemente emocionada. Su rostro se ilumina con una sonrisa radiante, encantada de que le guste y animándole a comer hasta saciarse. Mientras ella continúa dándole de comer, él recuerda un detalle de la historia original, Lilia era conocida por ser tan hogareña que los fans la habían apodado, recasada. Él traga, una sensación de resignación lo inunda. Al ver su aceptación, Lilia jura estudiar cocina aún más diligentemente para serle de utilidad. Val cede internamente, pensando que puede hacer lo que le plazca. Esta aceptación, sin embargo, desencadena una ola de pánico. Se da cuenta con horror de que si la cocina de ella ya es tan deliciosa, solo se volverá más placentera a medida que mejore. La idea de un futuro tan agradable es, para él, una desviación aterradora de sus planes. El repentino y horrible pensamiento hace que se atragante. Se pone en pie de un salto, tosiendo violentamente. Lilia lo llama por su nombre, preocupada, diciéndole que no coma tan deprisa. Se recupera y se vuelve hacia Lilia con una intensidad afilada. Le ordena que vuelva a cocinar para él. Ella se queda atónita por un momento antes de que su rostro se ilumine con una amplia y alegre sonrisa mientras acepta con entusiasmo. Más tarde, se encuentra solo en un balcón, con una espada de práctica en la mano, contemplando los extensos terrenos de la finca. El peso de los recientes acontecimientos parece asentarse sobre él. Su soledad es interrumpida por la alegre voz de Darilla. El instructor lo saluda, preguntándole qué tal estuvo el almuerzo. Al ver la expresión hosca de Vals, Darilla sonríe y le dice que se prepare para su sesión de entrenamiento. Se da la vuelta para comenzar su sesión de entrenamiento, solo para encontrarse con un inesperado y radiante vitoreo de Lilia. Ella grita su nombre con puro entusiasmo, su emoción brilla a su alrededor, lo que solo sirve para acentuar su ceño fruncido. Su irritación se convierte rápidamente en confusión. Exige saber por qué está presente, con la intención de entrenar también. De pie junto a otra asistente, Lilia sonríe y declara que quiere volverse fuerte justo a su lado. Él refunfuña ante su respuesta, advirtiéndole que, si bien puede ir a la academia, tiene absolutamente prohibido sobreesforzarse. Añade una severa advertencia para que tenga cuidado con los alborotadores, condición que ella acepta con un alegre sí. Más tarde, durante la práctica de magia, Val se sienta agotado en el suelo. La instructora, Magis, comenta que su entrenamiento es bastante duro y que pensó que Lilia podría abandonar. Al ver su determinación, Magis la presiona más, preguntándole si todavía puede aumentar su poder mágico y diciéndole que se esfuerce un poco más. En respuesta, Lilia se concentra intensamente, manifestando un brillante orbe de luz entre sus manos. Vals observa desde su lugar de descanso, genuinamente sorprendido. No la creía capaz de una magia tan potente, especialmente considerando lo extenuante que era el entrenamiento. Darilla da por terminada la sesión. Mientras Lilia se tambalea por el agotamiento, Magis la estabiliza, elogiándola por hacerlo tan bien en su primer día y aconsejándole que no sea impaciente. Vals observa en silencio, dándose cuenta de que ella está lejos de ser una simple dama noble. A pesar de su fatiga, con una gota de sudor recorriendo su mejilla, la expresión de Lilia es de pura y determinada satisfacción. Piensa para sí misma que debe volverse lo suficientemente fuerte como para estar orgullosamente a su lado. Su resolución es palpable. Magis anuncia que tomarán un breve descanso antes de reanudar, una orden que Lilia acepta de buen grado.
Durante el descanso, Lilia se acerca a Vals. Con una sonrisa brillante y orgullosa, le presenta un pequeño frasco, declarando que se ha esforzado al máximo. Le ofrece la poción de recuperación, diciéndole que la beba y descanse porque se veía bastante desaliñado. Su franqueza toma por sorpresa tanto a Vals como a Darilla. Mientras Darilla le da las gracias, un Vals desconcertado ordena inmediatamente a su instructor que reanuden su entrenamiento. Se enfurece por la burla de su instructor. Darilla señala que su descanso fue más corto de lo habitual y le pregunta si está tratando de presumir ante la joven dama. Con el rostro enrojecido de ira, Vals le grita que se calle, amenazando con darle una paliza. Más tarde, en el gran comedor, Meili observa con expresión estoica como los instructores, Darilla y Magis, comen en la mesa principal junto a otras sirvientas. Darilla se vuelve hacia Magis y le pregunta por el paradero de Lilia. Magis responde con calma que la joven probablemente estaba agotada por el entrenamiento del día y que seguramente se había ido a su habitación a dormir. En ese momento, Vals, que había estado sentado en silencio en la mesa, se levanta bruscamente. Darilla le pregunta a dónde va, y Vals murmura que va a lavarse las manos. Luego hace una pausa, coge una fuente tapada de la mesa y le dice a su instructor que espere. Mientras Vals se marcha con la fuente, Darilla lo observa con una sonrisa de complicidad. Se ríe entre dientes y le comenta a Magis que Vals no está siendo muy honesto consigo mismo, pero que este cambio podría ser una buena influencia para él. Mientras tanto, en su habitación, Lilia yace en la cama, agotada. Unos repentinos golpes en la puerta la sobresaltan y se incorpora de golpe. La puerta se abre y revela a Vals, sosteniendo la fuente tapada. Lilia lo mira, atónita, mientras él entra. Apartando la mirada, Vals le dice que no se preocupe por la hora, afirmando con brusquedad que él comerá antes que ella, dando a entender que la comida es para ella. Coloca el plato delante de ella, revelando una comida completa y caliente. Lilia baja la vista hacia la comida, completamente sorprendida por el gesto. Cuando se da la vuelta para irse, Vals le advierte que no se duerma sin comer, explicando que sería una molestia para él si se resfriara. Abrumada, Lilia solo puede articular un tímido asentimiento. Justo cuando llega a la puerta, ella lo llama por su nombre. Con expresión decidida, declara que no es una molestia, o más bien, que ya se ha decidido que lo es. Vals se da la vuelta, con una expresión de pura confusión. Él escucha, con cara de piedra, mientras Lilia sonríe y declara con entusiasmo que se esforzará aún más para poder casarse con él algún día. Su expresión se endurece mientras resuelve internamente que, si esto continúa, tendrá que hacer algo para evitar que sea una molestia. Su silencio hace que Lilia se detenga, y su sonrisa se desvanece en una mirada de sorpresa. Pasa medio año, y llega el momento de los exámenes de ingreso a la academia. En un patio de entrenamiento, ahora se encuentra frente a una joven llamada Alicia, ordenándole que lo ataque con la intención de matar. Ella asiente y se lanza hacia adelante, con los brazos extendidos. Él nota para sí mismo que el atributo de fuego de ella la convierte en una oponente difícil. Mientras ella se abalanza, él la esquiva sin esfuerzo y lanza un hechizo, vendaval. Alicia la toma por sorpresa la suavidad del ataque. Antes de que pueda reaccionar, él aparece detrás de ella, rodeándole rápidamente el cuello con el brazo para someterla. Con Alicia derrotada en el suelo, él apoya una espada de práctica en su hombro, comentando que todavía no es lo suficientemente fuerte. Una entrenadora se acerca, aplaudiendo y felicitándolos a ambos por su arduo trabajo y su notable mejora. La entrenadora continúa con sus elogios, diciéndole a Alicia que, aunque no es rival para Vals, se ha vuelto bastante poderosa por derecho propio. Cerca de allí, el instructor de espada Darilla observa la escena, acariciándose la perilla pensativamente. Terminada su observación, Darilla se acerca a Vals, que se seca el sudor de la cara con una toalla. El instructor le recuerda una promesa anterior y le pregunta si está listo para un combate serio por la tarde. Vals acepta sin dudarlo. Más tarde ese día, en un gran patio, la entrenadora levanta la mano para señalar el comienzo del duelo. Desde la banda, Licia junta las manos, deseándole nerviosamente buena suerte a Vals. Al comenzar el combate, un oponente musculoso de pelo castaño rojizo carga hacia adelante con una velocidad explosiva. Vals se mantiene firme, con la espada en ristre, observando con calma la franqueza del asalto frontal. Su oponente se sorprende momentáneamente por su falta de reacción. El atacante, impresionado, decide ponerse serio. Vals siente el cambio de poder y se da cuenta de que su oponente está a punto de usar toda su fuerza. El hombre activa su armadura mágica mientras Vals invoca simultáneamente mejora corporal de luz y ambos guerreros brillan con poder. Con un rugido, su oponente salta y descarga su espada. Vals detiene el golpe, acero contra acero. El atacante sonríe, pensando que el combate en serio fue demasiado para Vals, pero se encuentra con resistencia. Aunque está siendo empujado hacia atrás, Vals califica el ataque de ingenuo, con un brillo en los ojos que sugiere que está lejos de ser derrotado. De repente, concede el combate, bajando su espada mientras declara su derrota. Su oponente, sorprendido en pleno ataque, lo mira con incredulidad ante la repentina rendición. El entrenador, atónito por el giro de los acontecimientos, exige saber cómo Vals pudo haber desviado su espada con una sincronización tan perfecta. Desde la banda, Licia observa, igualmente confundida por lo que acaba de ocurrir.
Su confusión se convierte rápidamente en alarma al volverse hacia Vals, que ahora se tambalea y se agarra el pecho, mientras una aura oscura y opresiva comienza a irradiar de su cuerpo. Gime de agonía, reconociendo la sensación al instante. Es un sentimiento siniestro, casi idéntico al que experimentó cuando su atributo de luz despertó por primera vez. Su entrenador lo llama por su nombre con preocupación. Levanta la vista, con el rostro envuelto en sombras, revelando solo un par de ojos blancos brillantes. La visión hace que el entrenador retroceda mientras reformula su preocupación en una pregunta temerosa, no. ¿Quién eres tú? Antes de que la situación pueda agravarse, Magi se precipita al campo con Licia. Le grita al entrenador, Darilla, que se detenga, identificando el fenómeno como una poderosa magia de atributo. Darilla parece comprender la situación, exclamando que no entiende. Otra entrenadora ofrece una explicación desde lejos. Afirma que el atributo de una persona revela su verdadera naturaleza, pero advierte que un atributo demasiado fuerte a veces puede consumir la personalidad de su usuario, lo cual es un resultado increíblemente peligroso. El aura que emana de Vals es claramente diferente de su magia de luz. Impulsado por este nuevo poder, se lanza contra Darilla a una velocidad cegadora. El entrenador grita mientras apenas logra bloquear el feroz golpe. La pura fuerza del golpe obliga a Darilla a arrodillarse. Apretando los dientes, maldice con frustración. Desde la banda, Magis le grita, instándole a que se ponga serio y contraataque con todo lo que tiene. Se mantiene en posición, envuelto en la arremolinada energía oscura. Una sorprendente revelación le llega, ni siquiera durante su servicio activo en su vida pasada había luchado con una sensación de superioridad tan abrumadora y absoluta. El instructor, Darilla, se arrodilló en el campo de entrenamiento, con el cuerpo temblando por la fuerza abrumadora. Una energía oscura se aferraba a su brazo mientras empuñaba su espada de práctica, preguntándose contra qué estaba luchando exactamente. A distancia, Vals desató una nueva técnica, espina venenosa. La entrenadora gritó alarmada, suplicándole que no matara a Darilla. Un orbe espinoso de pura oscuridad se materializó en su mano. La entrenadora observó con incredulidad, dándose cuenta de que la energía había sido absorbida, mientras que el entrenador a su lado notó sombríamente lo grave que se había vuelto la situación. El poder oscuro se arremolinaba violentamente alrededor de Vals. De repente, una voz aguda cortó la tensión. Licia había llegado, exigiendo que Vals se detuviera. Con una expresión de dolor, preguntó a dónde se había ido la persona que conocía. Ella corrió hacia el joven poseído. El entrenador le ordenó rápidamente que llevara a Darilla a otro lugar, insistiendo en que no se podía permitir que muriera. Vals, con los ojos vaciados por la oscuridad, simplemente observó cómo se acercaba. Al llegar hasta él, Licia lo agarró del brazo, con la voz llena de desesperación mientras le suplicaba que volviera. Desde lejos, Lilia Sofía observaba la escena, con una expresión de preocupación. Sin dudarlo, lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo, llamándolo por su nombre. El entrenador también gritó su nombre, mientras Lilia Sofía observaba, atónita por la audaz acción de Licia. La energía oscura se disipó y Vals se desplomó en los brazos de Licia. Despertó en un vacío negro, aturdido y confuso, preguntando dónde estaba. Una figura idéntica a él, pero envuelta en sombras, se paró frente a él. Con una sonrisa socarrona, el doble anunció que finalmente había llegado el momento de que Vals se enfrentara al verdadero. Mirando con incredulidad a su contraparte de cabello oscuro, Vals exige saber si él es el verdadero. El doppelganger, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia, lo confirma, regañando a Vals por poner una cara tan patética con lo que considera su propio rostro. Él se agarra el uniforme, agitado, preguntando si esta entidad fue la que intentó consumir su conciencia antes. Exige saber su propósito al intentar robar su cuerpo, pero la figura oscura simplemente responde con un despectivo no. El doppelganger señala directamente a Vals, con una sonrisa cruel extendiéndose por su rostro. Revela que en el momento en que Vals pensó que perdería, se abrió una brecha en su corazón, y esa fue toda la invitación que necesitó para colarse. Vals retrocede, aturdido por la revelación. Se da cuenta con una oleada de ansiedad de que esta situación no puede sostenerse por mucho tiempo, hay una brecha en su corazón. La voz de la figura oscura hace eco de sus pensamientos, confirmando que es precisamente por eso que está aquí. Con una nueva resolución endureciendo sus facciones, Vals mira fijamente al intruso y jura que no volverá a perder contra él dentro de su propio cuerpo. En respuesta, el rostro del doppelganger se contrae en un gruñido silencioso y furioso. La figura oscura se burla de esta declaración, calificándola de ingenua. Se mofa de Vals, recordándole que ya ha perdido contra él muchas veces antes y que su entrenamiento está lejos de completarse. Se inclina más cerca, con un tono amenazador. Una batalla real, explica, no ofrece presagios ni advertencias. Se decide y termina en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Una sola gota de sudor traza un camino por el rostro de Vals mientras absorbe las escalofriantes palabras, con la mirada fija e intensa. El doppelganger aprovecha su ventaja, afirmando que aunque Vals ha resuelto no rendirse a pesar de innumerables derrotas, esa resolución es lo que lo trajo hasta aquí. Mientras un recuerdo de un fracaso pasado aparece en su mente, Vals aprieta el puño, reconociendo la amarga verdad. Su expresión se transforma en una de convicción inquebrantable. Declara que perder ya no es una opción para él. No puede perder, porque ahora ha decidido usar este poder para salvar a alguien.
Esa es su resolución. Aprieta el puño, haciendo un voto solemne. Promete que no volverá a perder, declarando que se convertirá en un héroe con su poder. Su contraparte oscura lo observa, momentáneamente desconcertada. En respuesta, el doppelganger sonríe con suficiencia, comentando que Vals ha escuchado bien hasta ahora. Lo desafía a demostrar su resolución dominando este poder. Mientras habla, su forma comienza a disolverse, su visión se desvanece en la nada. La oscuridad de su mundo interior es atravesada por una voz preocupada que lo llama por su nombre, Vals-Ama. La voz lo trae de vuelta a la conciencia. Vals se incorpora de golpe en la cama, encontrando a Alicia a su lado, sobresaltada por su repentino movimiento. Ella se disculpa por despertarlo, explicando que parecía estar teniendo una pesadilla. Aún aturdido, Vals pregunta cuánto tiempo estuvo dormido. Licia le informa que ha pasado casi un día entero, desde la tarde anterior. Su mano se posa suavemente sobre las sábanas mientras lo llama de nuevo por su nombre con vacilación, su voz llena de preocupación. Él la mira, preguntándole si es la misma de siempre, notando que sus ojos parecen desenfocados. Ella confirma que sí, con una expresión de preocupación aún en su rostro. Licia explica que parecía como si estuviera poseído. El recuerdo del desafío de su contraparte oscura destella en su mente. Con un nuevo propósito, Vals se quita las sábanas y salta de la cama, diciéndole que lo siga mientras ella lo llama sorprendida. La lleva a un balcón con vistas a un patio de entrenamiento donde están reunidos Darilla, Meili y otra entrenadora. Licia le pregunta si de verdad está bien, pero Vals desestima su preocupación, afirmando que la vacilación es innecesaria. Girándose hacia el patio, unas marcas oscuras se extienden por su rostro. Le dice a Licia que tenía un presentimiento sobre este poder. Con la mano brillando, declara, bueno, empecemos. Gowen. Él desata un torrente de poder en bruto, un vórtice de energía arremolinada que se precipita hacia afuera desde su posición. De esta energía, manifiesta el poder que siempre estuvo destinado a blandir. Un fragmento cristalino y dentado de pura oscuridad se forma en su palma antes de fusionarse en una esfera turbulenta de negrura absoluta, un hechizo de aniquilación mágica. Con un movimiento de muñeca, envía la esfera de oscuridad a toda velocidad a través del campo de entrenamiento. El proyectil impacta en su objetivo y, en el patio de abajo, Darilla y su compañera entrenadora se ven envueltos en las secuelas. La entrenadora grita incrédula, preguntándose cómo pudo haber anulado la magia. Darilla solo puede gritar que es imposible. Observando desde arriba, una sonrisa de satisfacción se extiende por el rostro de Vals. Reconoce este poder al instante, es su verdadera magia elemental, la oscuridad. Se maravilla de su increíble fuerza. La naturaleza de este poder es absoluta. A diferencia del atributo de la luz, que fortalece, el atributo de la oscuridad debilita. Cuando la magia de la oscuridad entra en contacto con cualquier otro hechizo, lo debilita rápidamente, drenando su poder hasta cero hasta que simplemente se desvanece. Vals se ríe para sí mismo, dándose cuenta de que este poder es perfecto para un señor de los demonios. Abajo, sus entrenadores lo miran conmocionados. Darilla señala que Vals lanzó el hechizo sin ningún encantamiento. La entrenadora protesta que esto no debería estar sucediendo, ya que se supone que él posee el atributo de la luz, lo que hace que este suceso sea inaudito. Él se cruza de brazos, con una sonrisa de confianza en su rostro, y les pregunta si algo es realmente imposible para él. Tras un momento de silencio atónito, Darilla estalla en carcajadas, impresionado por la pura audacia de su alumno. La entrenadora comenta que realmente se han convertido en los maestros de un estudiante increíble. Justo en ese momento, Licia se adelanta corriendo, llamando a Vals por su nombre con asombro en su voz. Con los ojos brillantes de adoración, Licia declara que lo seguirá por el resto de su vida. A su lado, aparece Meili, igualmente cautivada, y jura que ella también le servirá para siempre como su doncella. Mientras ella y Meili observaban con adoración, el instructor de espada Darilla dio un paso al frente, espada en mano. Lanzó un desafío directo a Vals, declarando que sus habilidades actuales todavía eran mediocres y exigiéndole un combate de entrenamiento. El desafío era una medida de lo lejos que había llegado Vals, su esgrima había avanzado claramente desde el día en que Darilla lo doblegó por primera vez. La mejora encendió la propia determinación de Darilla, dándose cuenta de que él también debía esforzarse para mantener el ritmo de su prodigioso estudiante. Su atención se desvió entonces hacia la instructora de magia, Magis. Con aire de mando, Vals le informó que le ayudaría en su investigación mágica, explicando su teoría de que la combinación de sus atributos de luz y oscuridad era la clave para un potencial aún mayor. Lejos de sentirse insultada, Magis se sonrojó de placer, aceptando con entusiasmo su propuesta sin dudarlo. Vals simplemente reconoció su conformidad con un zumbido de confianza. Con sus planes de entrenamiento establecidos, se dirigió a todo su séquito, gritándoles que no bajaran la guardia durante los 6 meses que quedaban antes de su partida a la academia. Respondieron con un grito unificado de afirmación. 6 meses después, en una mañana brillante y agradable, perfecta para un viaje, Vals estaba listo. Vestido con su uniforme formal y cargando sus maletas, se preparó para dejar la finca rumbo a la capital real. Le esperaba un carruaje, donde Darilla y Magi se habían reunido para despedirse. Después de 15 años, por fin se dirigía a presentar el examen de ingreso a la academia. Darilla le advirtió que tuviera cuidado en el camino, mientras que Magis le recordó que no descuidara su magia, lo que le valió una mirada de irritación.
Darilla anunció entonces que su relación como maestro y alumno terminaba oficialmente ese día. Mientras Magis se reía a su lado, Vals se dio la vuelta, con una breve expresión de soledad cruzando su rostro mientras procesaba la finalidad de su partida. El mentor notó la sutil reacción de su alumno, bromeando con él por ser sorprendentemente sentimental y estar conmovido. Azorado, Vals lo negó de inmediato, insistiendo en que no le afectaba. Su expresión se tornó más seria mientras le ofrecía un último consejo, advirtiendo a Vals que, a partir de ese día, encontraría gente que le tendría miedo. La repentina y ominosa declaración tomó a Vals completamente por sorpresa, dejándolo atónito y exigiendo una explicación. Mientras sus instructores lo veían partir, Darilla comentó que, a pesar de su advertencia, seguramente habría gente que entendería a Vals. Magis asintió alegremente, añadiendo que estaba deseando verlo prosperar. Sentado dentro del carruaje, reflexionó sobre sus palabras. Se dijo a sí mismo con terquedad que no tenía intención de inclinar la cabeza ante ellos, pero no podía negar la gratitud que sentía por toda su ayuda. Sus pensamientos regresaron al momento de su partida. De pie frente al carruaje, se había girado de repente y había gritado su despedida, dejando a toda su casa, Mei Li, el viejo mayordomo e incluso sus instructores, momentáneamente atónitos por su brusquedad. Ya lejos en el camino, una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. Admitió para sí mismo que tal vez, solo por un momento, había sentido un poco de gratitud hacia aquellos a quienes llamaba grandes tontos. Su ensoñación fue interrumpida por Mei Li, que lo acompañaba. Ella preguntó si estaba bien que Licia también se uniera a ellos en la academia. Vals lo confirmó, y Mei Li señaló que necesitaría hacer preparativos, ya que viajaría a la academia directamente desde la casa de su familia. Su destino era la Academia Real de Alzaría, una institución inmensa e imponente. Como el centro de aprendizaje más prestigioso del reino, la academia atraía a la élite tanto del país como del extranjero a la capital real. El propio título de graduado de la academia era un estatus codiciado, cuyo valor estaba determinado por los logros del graduado. Las recompensas por la excelencia eran sustanciales, aquellos con las mejores calificaciones recibían un trato especial, y no era inaudito que un plebeyo recibiera un título nobiliario al graduarse. Para muchos, la academia representaba más que solo educación, era un camino hacia la riqueza y el poder garantizados. Para los desheredados y aquellos que buscaban restaurar el honor de su familia, era el único camino a seguir. El mundo del juego, reversible, estaba estructurado en dos partes distintas. La primera de ellas era la parte de la academia. Este era el escenario donde el protagonista, Lucía, interactuaría con sus compañeros y las heroínas de la historia. Era un tiempo para asistir a clases junto a figuras clave y forjar relaciones más cercanas, a menudo románticas. Sin embargo, su viaje no se limitaría a la academia. El mundo también contenía una parte RPG, centrada principalmente en actividades extracurriculares. Estas misiones lo llevarían a anomalías en la capital y a las profundidades de las mazmorras, impulsando la narrativa central del juego. Su camino a través de la parte de la academia le permitía formar un grupo con compañeros. Por el contrario, aquellos a quienes antagonizaba podrían buscarlo para una confrontación. El diseño único de este mundo significaba que sus relaciones y los lazos que forjaba podían alterar el curso mismo de su historia. Mientras estas reglas gobernaban el camino del héroe, Vals, desde su propia perspectiva, consideraba la estructura de todo. Se reclinó con una expresión cínica, reflexionando que, pensándolo bien, era un juego bien diseñado. Consideró que, además de todo, las acciones de una de las heroínas, Licia, ya habían cambiado. De hecho, su comportamiento se había desviado tanto de la historia original que no podía imaginar que no afectaría la progresión de los acontecimientos. Mientras su carruaje avanzaba hacia la gran fachada de la academia, reconoció que la versión de Vals que había presenciado en sus visiones era diferente de la que había imaginado. Pero, concluyó con una sonrisa, eso solo hacía las cosas más interesantes. Mientras tanto, de vuelta en la finca, Darilla y Magis observaban partir el carruaje. Magis preguntó si los preparativos para despedirlo estaban completos, a lo que Darilla confirmó. Añadió que Lord Walls había estado más preparado de lo que había anticipado, y se preguntó en voz alta si habían sido una buena pareja para él. Mientras hablaban, el mayordomo se acercó, sosteniendo una carta sellada. Se dirigió formalmente a ellos como maestro Darilla y señora Magis, anunciando que tenía una petición para ambos. Los ojos de Magis se abrieron ligeramente mientras declaraba con certeza que estaban a punto de cambiar la historia. El mayordomo se rió, comentando que Darilla estaba siendo bastante sobreprotector. Avergonzado, Darilla insistió en que no era el caso en absoluto. Su negación no convenció a nadie mientras él y Magis compartían una mirada de resolución. Darilla anunció que había aceptado una nueva petición. Magis sonrió de acuerdo, confirmando que ella había hecho lo mismo. A kilómetros de distancia, dentro del traqueteante carruaje, la expresión de Vals reflejaba la determinación de ellos. Una sonrisa de confianza se extendió por su rostro mientras miraba por la ventana, una nueva claridad formándose en su mente. Podía ver el camino por delante. Él baja del carruaje con confianza, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Una sonrisa de suficiencia se dibuja en sus labios mientras contempla su nuevo entorno, dándose cuenta de que la verdadera historia apenas estaba comenzando.
Su mirada se alza hacia el edificio de la academia, una estructura grandiosa pero sorprendentemente deteriorada. No puede evitar sentirse un poco decepcionado por su apariencia desgastada. Sin embargo, más allá del edificio principal, los terrenos de la academia se extienden de forma impresionante. Jardines bien cuidados, fuentes elegantes y senderos prístinos crean una escena pintoresca, bulliciosa con la actividad de otros estudiantes. Valls anuncia su partida, agradeciendo a Mei Li por escoltarlo hasta las puertas de la Academia Real, Alsaria. Con una respetuosa reverencia, ella promete volver a por él más tarde. Su expresión es severa mientras se vuelve hacia los terrenos de la academia. Da un paso decidido hacia adelante, con la mente fija en el desafío que le espera. Sabía que solo a los favorecidos por las pruebas se les permitía entrar en este lugar. Mientras camina por los extensos terrenos, reflexiona sobre los susurros que siguen a su nombre. Los rumores sobre el duque Valls von Brandsen eran aparentemente ciertos, reflexiona que su propio rostro es aún más intimidante de lo que cuentan las historias. Su mera presencia provoca una oleada de miedo entre los demás estudiantes. Se estremecen y se apartan, con los rostros pálidos de aprensión, lo que provoca una mirada silenciosa y penetrante por su parte como respuesta. Se arregla el uniforme, impávido. La hostil recepción era exactamente como la había previsto, pero la ignora. Su propósito seguía intacto, hacer lo que fuera necesario para convertirse en un héroe. Sus pensamientos son interrumpidos por una voz entusiasta que lo llama por su nombre. Antes de que pueda reaccionar, una joven radiante llamada Alicia se aferra a su brazo, exclamando lo feliz que está de haberlo encontrado por fin. Visiblemente irritado, Valls le exige inmediatamente que lo suelte. Ella ignora su orden, quejándose de que se ha sentido terriblemente sola y ha llorado a diario durante la última semana. Con un repentino cambio de humor, sugiere alegremente que procedan con la inscripción para el examen. Valls aparta la mirada, su irritación aumenta al darse cuenta de que esta es la peor pareja posible. Aún tirando de él, ella señala su destino, declarando que primero deben inscribirse para el examen. Él aprieta los dientes con frustración, seguro de que ella debe ser consciente de las miradas hostiles que están atrayendo de los otros estudiantes. Él se detiene bruscamente, agarrándola del brazo. Le pregunta si simplemente está tolerando las miradas o si no se da cuenta de ellas, comentando que no ha cambiado en absoluto. Cuando ella lo mira sorprendida, él le exige saber por qué se preocupa tanto por él, calificando su comportamiento de absurdo. Su expresión se suaviza en una sonrisa cálida y cómplice. Declara que él es, en realidad, una persona amable. Como conoce esta verdad, jura que nunca lo soltará, apretando su agarre en el brazo de él. Su repentina declaración lo deja momentáneamente sin palabras. Gira la cabeza, molesto por el persistente agarre en su brazo, mientras otra joven lo llama con preocupación. Licia, sin embargo, la desprecia llamándola, mujer silenciosa y pegajosa, y le dice que se calle. Inflando las mejillas, ella lo corrige en voz alta, declarando que su nombre es Licia, no, mujer. Valls piensa para sí que ya lo sabía, pero su pensamiento se ve interrumpido cuando Licia grita, exigiendo saber si la está ignorando. Sorprendido por su arrebato, solo puede exclamar su nombre mientras se da cuenta de que es ella quien no debería estar hablando fuera de lugar. Tras la conmoción, atraviesa una puerta con Licia todavía a cuestas, ignorando los susurros de otros estudiantes sobre su mala educación. Chasquea la lengua con fastidio y le dice que se deprisa, a lo que ella asiente dócilmente. Se reúnen con otros futuros estudiantes mientras un supervisor de la academia anuncia con calma los detalles del examen de ingreso. La academia designará a los examinados para que participen en 3 pruebas de combate consecutivas. El examen concluirá prematuramente si los jueces consideran que un participante es incapaz de seguir luchando. Al oír las reglas, una sonrisa afilada se dibuja en el rostro de Valls. Entiende el verdadero propósito del examen, demostrar el poder de uno. Licia observa que esto es propio de una academia meritocrática. Con expectación, Valls declara que la primera ronda, el verdadero comienzo del juego, está a punto de empezar. Comienza el primer combate. Mientras su oponente carga, Valls reconoce el escenario como el tutorial reversible del juego. Esquiva el ataque sin esfuerzo y asesta un único y potente golpe en el abdomen del joven, haciéndole retroceder. Su oponente se desploma en el suelo. Valls se yergue sobre él, pensando con calma que este evento está diseñado para enseñar al jugador sobre el mundo y sus controles. La multitud murmura conmocionada por su velocidad, especulando que debió de predecir los movimientos de su enemigo. El supervisor anuncia a Valls von Brandsen como el ganador. El segundo combate comienza de inmediato. Su nueva oponente, una entrenadora, conjura un poderoso hechizo de fuego, una bomba aqua. En respuesta, Valls desata magia no elemental, vibración, que destroza por completo su ataque, dejándola atónita e incrédula. Con el hechizo neutralizado, el supervisor detiene el combate y declara a Valls ganador de la segunda ronda. Licia observa con expresión preocupada, gritando su nombre. Valls, sin embargo, no se inmuta, pensando que, aunque su oponente demostró algo de entrenamiento, no fue suficiente para suponer una amenaza. De repente, un brillante destello de luz estalla cerca, tomándolo completamente por sorpresa. Se gira, exigiendo saber qué está pasando. Licia corre hacia él, disculpándose profusamente, explicando que se sintió tan conmovida por su heroica exhibición que desató accidentalmente su propia magia.
Al fondo, un oficial declara a Alicia ganadora de su combate, dejando a Vals preguntándose qué clase de poder acaba de mostrar. Él se da la vuelta mientras Licia, radiante por su éxito, declara que ella también ha ganado su combate. Explica que se ha esforzado mucho para poder estar a su lado y que ahora se dirige a la batalla final, pidiéndole que la espere en el campo designado. Mientras ella lo anima a dar lo mejor de sí, él procesa sus palabras en silencio. Cae en la cuenta de algo: si esta es la batalla final del examen de ingreso, entonces eso debe significar que... Una figura da un paso al frente, su voz interrumpiendo sus pensamientos, preguntando si él es su próximo oponente. El recién llegado no es otro que Lucía, quien se presenta con una sonrisa brillante. Vals lo mira fijamente, su expresión se endurece al reconocer el rostro del protagonista del juego. En el campo de duelo, un oficial le indica a Lucía que tome su posición. El joven héroe mira hacia atrás, con la mente acelerada por la emoción de conocer por fin a quien tanto ha admirado. Vals, sin embargo, se limita a observar con los brazos cruzados y un atisbo de molestia en el rostro. Su fachada estoica se desmorona mientras su corazón comienza a acelerarse. Recuerda su vida pasada, una época en la que solo podía soñar con cruzar espadas con su amado héroe. La realidad de la situación es abrumadora. Enfrentándose, Lucía declara su intención de luchar con todas sus fuerzas, a pesar de ser un examen. En respuesta, Vals anuncia formalmente el combate final: Vals von Brandsen contra Lucía, y pregunta con frialdad si su oponente está listo. Se miran fijamente a los ojos, Vals con una sonrisa afilada y depredadora frente a la mirada decidida de Lucía. Se da la señal: comiencen. Con un grito potente, Lucía se abalanza hacia adelante, pero Vals se encuentra con su ataque de frente, sus espadas chocando en una lluvia de chispas. Él presiona el ataque, pero Vals lo para con facilidad, una amplia sonrisa se extiende por su rostro. Internamente, se deleita con la emoción del combate. Sin esfuerzo, utiliza el escudo de Lucía como trampolín, dando una voltereta hacia atrás para crear distancia. Se inclina, con una sonrisa de confianza en el rostro, y critica la técnica de su oponente. Señala que la forma de espada de Lucía es simplemente decente y que ha adquirido algo de magia no elemental, pero que aún así, no es suficiente. Lucía le grita, desestimando la crítica como una tontería. Sin inmutarse por el arrebato, Vals levanta una mano, sosteniendo una gema oscura entre sus dedos. Con un brillo en los ojos, declara que es hora de una lección, y un brillante destello de luz brota de su palma. La luz cegadora inunda la arena. Lucía retrocede, protegiéndose el rostro mientras lucha por comprender lo que está viendo. Desde las gradas, la multitud jadea al unísono, sus susurros se convierten en gritos de incredulidad al identificar lo imposible: magia de atributo de luz, un poder que se dice que pertenece al héroe de la leyenda y a nadie más. Desde el centro del resplandor, la voz de Vals resuena, anunciando su técnica: mejora corporal de luz. En un borrón de movimiento, cierra la distancia al instante, su ataque impactando antes de que Lucía pueda siquiera reaccionar. El héroe grita mientras la fuerza del golpe lo envía de bruces contra el suelo de piedra. Lucha por levantarse, aferrándose a su espada, mientras Vals lo observa con aire de decepción. ¿Ya se acabó?, pregunta Vals, con tono plano. Apretando los dientes con frustración, Lucía se da cuenta de la abrumadora diferencia de poder entre ellos. Todo este intercambio le resulta familiar. Recuerda este momento del juego que jugó una vez. La batalla contra el personaje, Vals, era el tercer combate del tutorial, un evento programado en el que el protagonista, Lucía, estaba destinado a perder. Fue diseñado como un recurso narrativo, un muro que el jugador debía superar más adelante. Pero esta realidad es diferente. Un destello de irritación cruza su rostro mientras piensa para sí mismo que la historia acaba de empezar. No puede terminar aquí. Frente a él, la determinación de Lucía se endurece. Sus ojos arden con un fuego renovado mientras declara que vino a esta academia para ser el número 1, jurando no volver a sufrir una derrota así nunca más. Una sacudida recorre a Vals: esta aura intensa no es lo que esperaba. Siente una premonición peligrosa. Ignorando el dolor, Lucía se levanta, su voz resonando con convicción. Ruge que esto podrá ser un examen, pero que luchará con todo lo que tiene hasta el último momento. Mientras grita, un aura brillante explota de su cuerpo. La espada que yacía en el suelo es atraída por el aire, volviendo de golpe a su mano expectante. Vals solo puede mirar, con la compostura rota, mientras presencia esta imposible demostración de poder. Él se queda mirando su propia mano brillante, atónito por la revelación: posee magia de atributo de luz. Los espectadores están igualmente sorprendidos, murmurando entre ellos que es inaudito que haya dos estudiantes con un atributo tan raro en un solo año. Sin embargo, Vals simplemente sonríe con suficiencia, explicando que se trata de una simple resonancia. Afirma que el atributo de luz de Lucía simplemente estaba latente, y que fue al ver el propio poder de Vals tras ingresar a la academia lo que finalmente lo despertó. Como por instinto, Lucía canaliza esta nueva energía, activando una técnica de mejora corporal de luz. Un aura brillante brota de su pecho, infundiéndole poder. Esta demostración solo sirve para divertir a Vals. Con una risa contenida, prepara su propia espada, encontrando este giro repentino de los acontecimientos mucho más interesante. El duelo se reanuda con una fuerza explosiva. Lucía se lanza y ataca, pero Vals se mueve con una gracia superior,
parando y esquivando cada golpe en un rápido choque de acero. Vals comenta en voz alta que Lucía parece saber instintivamente cómo manejar su poder, atribuyéndolo a la sangre del héroe. Mientras tanto, Lucía jadea pesadamente, la tensión de blandir sus habilidades recién despertadas comienza a notarse. Su conflicto es el fundamento mismo de la historia de este mundo, el RPG de la Academia Reversible, una narrativa definida por su conexión predestinada. Hace mucho tiempo, el héroe y el señor de los demonios lucharon hasta destruirse mutuamente, pero sus linajes no se extinguieron, fueron transmitidos a través de los siglos. Y así es como Lucía, que lleva la sangre del héroe, ahora se enfrenta a Vals, el heredero de la sangre del señor de los demonios. Este mundo es un relato tejido a partir de sus dos linajes. Con un poderoso rugido, Lucía blande su espada, aceptando plenamente su papel en la historia. Él presionó su ataque, espada chocando contra espada, pero Vals recibió cada golpe con una risa confiada. El descendiente del señor demonio desvió los ataques con facilidad, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Parecía impresionado, preguntándole a Lucía cuánto esfuerzo había dedicado a su entrenamiento para alcanzar este nivel. Su oponente, sin embargo, se apartó con desdén, declarando que el esfuerzo era completamente innecesario para alguien como él. La afirmación golpeó a Lucía con incredulidad. Vals, mientras tanto, pensó para sí mismo que era una gran mentira, pero una que seguía el guión de la historia original a la perfección. La flagrante falta de respeto destrozó su compostura. Con un grito furioso, Lucía se abalanzó hacia adelante, su esgrima volviéndose salvaje y descontrolada. La forma precisa de su atributo de luz comenzó a flaquear. Mientras cargaba, Vals se giró para enfrentarlo, su actitud juguetona desaparecida. Con fría certeza, declaró que esta vez, la victoria sería suya. Se dirigió a Lucía directamente, afirmando que su pelea había terminado. Para acentuar sus palabras, levantó una mano, y una masa arremolinada de energía oscura comenzó a formarse en su palma, crepitando con poder. El descendiente del héroe miró conmocionado, reconociendo el poder prohibido. No podía creerlo, el atributo de oscuridad. La sonrisa de Vals se ensanchó al revelar no solo la esfera de oscuridad, sino también un orbe radiante de luz en su otra mano. Luego juntó las manos, declarando que no se trataba de un simple truco de monstruo. Las dos fuerzas opuestas, luz y oscuridad, comenzaron a fusionarse en una esfera violentamente inestable mientras invocaba el nombre de la técnica, Antichain. La esfera volátil hizo erupción, desatando una colosal ola de energía aniquiladora que arrasó todo el campo de entrenamiento. Atrapado en la trayectoria de la explosión, Lucía solo pudo prepararse, preguntándose qué era ese poder abrumador. Desde el otro lado de la vorágine, Vals permanecía de pie con calma, con el brazo aún extendido tras lanzar el ataque. La fuerza se estrelló contra él, superando sus defensas. Gritó mientras el poder en bruto lo golpeaba, luchando por entender lo que estaba sucediendo. Vals simplemente observó el resultado. Atrapado en el hechizo, el héroe solo podía escuchar mientras Vals explicaba la naturaleza de su ataque. Reveló que, Anticadena, era una magia espacial que él y Magis habían desarrollado durante medio año, una técnica que aprovechaba al máximo sus atributos duales de luz y oscuridad. Con una sonrisa cruel, Vals emitió una orden simple, arrodíllate. La orden fue absoluta. El cuerpo de Lucía fue forzado hacia abajo contra su voluntad, la energía oscura lo constreñía. Vals se paró sobre él, con la espada lista, declarando que dentro de ese espacio, su voluntad era la ley. Luego explicó la verdadera función del hechizo, debilitaba a su oponente mientras absorbía su poder para fortalecerse a sí mismo. Con una amplia y malévola sonrisa, Vals la proclamó como una magia descarada, perfectamente adecuada para él. Potenciado por la fuerza robada de su oponente, blandió su espada. El frío acero se detuvo justo antes del cuello de Lucía. Vals se cernió sobre él, preguntándole si tenía algo que decir. Con los dientes apretados, su cuerpo temblando de esfuerzo y humillación, Lucía admitió la derrota. Su concesión quedó suspendida en el aire mientras un anuncio oficial declaraba al ganador del duelo ante la atónita multitud, Vals von Brance. Con el combate decidido, Vals chasqueó los dedos, disipando la magia espacial. Mientras el aura oscura se desvanecía, Lucía jadeaba sobre sus manos y rodillas. Antes de que Vals pudiera marcharse, Lucía lo llamó. Se volvió para ver a Lucía levantando la vista desde el suelo, con los ojos llenos de un nuevo fuego. El héroe declaró que esto no era el final, jurando que algún día lo alcanzaría. Vals simplemente observó desde la entrada del patio. Al salir de la arena, fue recibido por su mayordomo. El anciano le informó que, una vez concluido el examen, el carruaje lo esperaba para llevarlo a casa. Hizo una pausa, cruzándose de brazos. Por un momento, su fachada fría y malvada se resquebrajó mientras apretaba un puño en una celebración privada. Realmente había vencido a Lucía, un pensamiento triunfante que le dibujó una amplia y genuina sonrisa en el rostro. Se detuvo un momento, procesando el resultado. No esperaba que Lucía manifestara su magia de atributo tan pronto, una clara señal de que él mismo había ganado más poder del que poseía al inicio del juego. Una aguda revelación lo golpeó, sus esfuerzos habían acelerado el escenario original. Con la academia ahora por delante, comprendió con sombría certeza que no podía permitirse ser derrotado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz que lo llamaba por su nombre, Vals von Brance.
Se giró bruscamente, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de su espada, para ver a una figura completamente envuelta en una capa negra. El extraño le hizo una proposición, preguntándole si deseaba un poder aún mayor, el poder para convertirse en el señor demonio y obstaculizar el camino de la justicia. Una sonrisa confiada y cómplice se dibujó en el rostro de Val.